A continuación vamos a continuar con la intervención de la doctora Pilar Gaitán. Ella nos va a presentar una conferencia sobre enfoques tecnológicos innovadores para la educación superior, experiencias de Finlandia. Pilar Gaitán es vicepresidenta de TUDO para América Latina y el Caribe. Ella nos explicará con más detalle pues, en qué consiste esta aplicación de TUDO. Bienvenida, doctora Pilar. Tiene usted la palabra. Buenos días para todos, es un gusto saludarlos y estar hoy compartiendo con ustedes. Creo que las intervenciones han sido bien interesantes y en ese sentido yo espero poder compartir un poco de cosas que enriquezcan aún más la discusión y todo lo que hemos venido compartiendo el día de hoy. Si me permiten, primero que todo voy a compartir la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias entonces a todos. Como bien lo mencionó Rafael, yo los estoy acompañando hoy desde Colombia, pero vengo trabajando ya desde hace varios años con la Embajada de Finlandia, que abrió sus puertas en Colombia en el 2017, y con múltiples organizaciones finlandesas del campo de la educación y de la tecnología educativa. Y además tenemos la fortuna de tener una alianza con APICE que nos ha permitido fortalecer los lazos no solo con APICE como tal, sino también con varios de sus miembros. Y en ese sentido estamos realmente honrados de poder participar en el día de hoy y estar compartiendo con ustedes. Como también bien lo mencionó Rafael, yo en este momento estoy representando a TUDO, que es una empresa finlandesa de tecnología educativa, específicamente trabaja en el campo de la educación superior, y como parte no solo de este movimiento de tecnología educativa en Finlandia, porque además también hacemos parte de EdTech Finland, pues para nosotros ha sido muy interesante ver qué está pasando en términos de implementación de tecnologías educativas al servicio de la educación, tanto en Finlandia como en la región, no solo en Colombia, sino en América Latina en general. Para empezar y para dar un poquito de contexto, voy a pasar muy rápidamente por esto, pero pues quería de todas maneras dar algo de contexto en términos de Finlandia. Si ustedes se fijan, es un país muy pequeño en términos de número de habitantes. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, extensión, no es tan pequeño, es un país relativamente joven y en ese sentido muchas veces cuando pensamos en educación o en tecnología educativa y en Finlandia, tendemos a pensar que llevan muchísimos años trabajando en este sentido y que a veces es muy difícil compararnos. Yo creo que efectivamente no, las comparaciones pueden llegar a ser odiosas y además en algunas cosas podemos parecernos, en otras claramente no. Sin embargo, Finlandia, como bien lo ven aquí, es un país primero muy joven y en ese sentido un país que solo hasta las últimas décadas ha venido implementando de una manera decidida y conjunta cierto tipo de acciones que han hecho que en este momento en el panorama mundial sea uno de los referentes en términos de materia educativa. Pero este cambio lo han hecho mucho más rápido de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Al final del día, y por eso hablaba de un ejercicio decidido de la ciudadanía, es un país en donde todos siempre quieren aprender más y es un país en donde la educación es el engranaje o la pieza clave del rompecabezas para muchos de los cambios que en este momento ha venido viviendo Finlandia. Antes de centrarme en la educación superior y en tecnología educativa, de todas maneras quería presentar algunas cosas que son claves en términos de cómo está estructurado el sistema educativo finlandés. Si ustedes se fijan, el sistema no tiene callejones sin salida. Y además, como bien lo mencionaba, por ejemplo, el padre Harold hoy en la intervención y también en otras intervenciones, la visión tiene que ver con no solo poder aprender durante toda la vida en términos de sistema de educación formal, sino en otros sistemas y que además la posibilidad de moverse a través del sistema está dada en todo momento. Y en ese sentido el sistema no solo no tiene callejones y salidas, sino que está hecho de manera tal que el sistema se adecúa a las trayectorias de cada una de las personas y no al revés, y no somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al sistema en términos de nuestras trayectorias o lo que quisiéramos hacer. También está hecho de manera tal
que es posible incluir dentro del sistema, digamos que nuestros proyectos o trayectorias de tipo personal y laboral. Y en ese sentido podemos ingresar y salir todo el tiempo sin ningún tipo de problemas. Otra de las cosas que valdría la pena mencionar acá y que creo que incluso también tengo más adelante tiene que ver no solo con el enfoque para toda la vida, sino con un enfoque de aprendizajes para el futuro. Creo que la pandemia, e incluso antes de la pandemia, estábamos empezando a hablar de ambientes inciertos y de formarnos en habilidades y para ciertos momentos en donde no sabemos exactamente para qué, para los trabajos del futuro que en este momento no existen. Entonces, en este sentido, todo el sistema está pensado para hacer este tipo de cosas. Acá hay otro modelo en el cual pueden ver cómo está funcionando el sistema educativo finlandés, en donde, como yo les decía, hay algunos elementos que son bien claves en términos de no solo callejones sin salida, sino de, por ejemplo, la formación técnico-profesional o vocacional no tiene estigma y de hecho en este momento es bien valorado en la sociedad finlandesa y también todo lo que se está hablando de el enfoque fuerte en términos de educación para toda la vida o durante toda la vida, como lo mencionaba hace unos momentos en otra ponencia o en otra presentación, y en habilidades para el futuro. Si ustedes se fijan acá, es algo que también les quería compartir. Estas competencias eje del currículo hacen referencia más a la educación básica y a competencias transversales, pero en términos de hablar de tecnología educativa y de toda la educación y apuesta que hace Finlandia, en ese sentido es importante ver cómo dentro de el currículo, desde los primeros niveles de educación, ya están contempladas las competencias, no solo en términos de tecnologías de la información y la comunicación, sino de lo que hablamos, sino de algo bien importante que tiene que ver con multialfabetización y otro tipo de competencias en donde al final del día el ser humano y la convivencia es lo clave. Aquí yo diría que también me uno a lo que hablaba el padre Harold en términos de que el centro es quien aprende. El centro es quien está aprendiendo y el centro es poder acompañar y respetar las trayectorias de cada una de las personas y además poder explotar en el buen sentido todas las posibilidades de cada persona. Yo diría que en Finlandia, de nuevo, como vemos, es un país pequeñito y en ese sentido le está apostando a que cada ciudadano pueda hacer lo que quiera hacer, pueda realmente explotar todo su potencial y hacer lo que pueda hacer, pero además pueda aportar como ciudadano. En ese sentido, Finlandia ha apostado fuertemente a hacer esto y que en ese sentido puedan crecer como país con el aporte de cada uno de sus ciudadanos, razón por la cual la formación de cada uno de los individuos es fundamental. En términos también, y me disculpan que eso esté en inglés, pero no lo encontré en español, sin embargo les quería mostrar que en términos de apuestas de calidad de la educación para Finlandia hay una serie de pilares fundamentales y uno de ellos tiene que ver con qué, y fue el que resalté, que es el 9, y es que los estudiantes desde los primeros niveles de educación están motivados para que puedan aprender haciendo. Y en ese sentido el aprendizaje fenomenológico en Finlandia es una de las apuestas importantes en términos de currículo, pero eso implica que tanto maestros como facilitadores puedan generar todos los espacios de aprendizaje colaborativo y las experiencias de aprendizajes que puedan promover esto. Y en este sentido, todas las soluciones de tipo digital están al servicio de la educación. Yo creo que este es un enfoque bien interesante en términos de cómo la tecnología está al servicio de la educación, está al servicio de quien aprende y no al revés. A veces lo que pasa con algunas de las soluciones tecnológicas es que nos tenemos que adaptar a la solución y no estamos pensando primordialmente en una intencionalidad de tipo pedagógico. Sin embargo, acá siempre el uso de la tecnología está pensado al servicio de quien aprende y de quien enseña. Y esto era parte de lo que les quería mostrar aquí en términos de ciertos pilares del modelo educativo finlandés. ¿Y qué pasa con las instituciones de educación superior? En este tipo de apuestas, las instituciones de educación superior
tienen un rol fundamental como hubs de innovación y de construcción regional. Acá quise mostrarles un poco cómo están distribuidas las diferentes instituciones de educación superior en Finlandia y cómo, teniendo en cuenta también su localización geográfica, son hubs fundamentales y son hubs fundamentales también en términos de desarrollo de tecnología educativa. En algunas de las conferencias también se mencionó, por ejemplo, la importancia de las instituciones de educación superior en términos de generar posibilidades de spin-offs o de soluciones que salgan de la academia misma. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos visto no solo desde la experiencia de Tudo, sino de muchas de las organizaciones que hacen parte de Tech Finland, es que en Finlandia la mayoría de las soluciones de tecnología educativa surgen de la academia, surgen de estos espacios no solo de instituciones de educación superior, sino de instituciones educativas de otros niveles, pero surgen de los maestros mismos, surgen de las necesidades mismas que surgen de las escuelas. Y en este sentido es bien interesante ver cómo el ecosistema de innovación y de generación de nuevas herramientas tecnológicas en Finlandia está muy encadenada y muy relacionada con este tipo de instituciones. Por esto también quería mostrarles este mapa, no solo en términos de ver cómo funciona, sino de que de verdad cuando uno ve qué está pasando al interior de las instituciones, son los mismos maestros, son las mismas facultades de diferente tipo, donde se está generando estas herramientas que están buscando solucionar problemas puntuales en diferentes niveles educativos y frente a diferentes retos que se tienen en Finlandia y en el mundo. Otra de las cosas que, bueno, incluso mientras les voy contando esto, y porque yo me imagino que van a surgir varias preguntas que tienen que ver con el modelo educativo finlandés, ustedes pueden escanear este código de barras, este código QR, perdón. Este código QR los va a llevar a un pequeño video con algunos elementos de realidad aumentada, en donde van a poder profundizar algunos elementos del modelo educativo finlandés. Yo los invito a que lo escaneen y lo vean después con tiempo. Tampoco es un video muy largo, pero sin embargo puede llegar a ser interesante en términos no solo de conocer y familiarizarse un poco más con el modelo educativo finlandés, sino de cómo podemos generar a veces cierto tipo de herramientas que nos pueden ayudar a acompañar procesos educativos, no solo formales, sino también informales. Si no lo alcanzaron a escanear, no se preocupen que al final de la presentación yo lo voy a volver a poner. Entonces, en ese sentido, las soluciones de tecnología educativa en Finlandia, como bien les comentaba, por un lado, han estado fuertemente centradas en el usuario, no necesariamente en quien administre. En el pasado, muchas de las soluciones de tecnología eran muy amigables para quien administraba la solución, pero no necesariamente para maestros y estudiantes. En este sentido, ha habido un cambio de paradigma bien interesante en términos de para qué se generan diferentes tipos de soluciones o herramientas de tecnología educativa y realmente quiénes son las que las utilizan y cuál es la intencionalidad pedagógica detrás de ellas. Por otro lado, otro de los elementos fundamentales tiene que ver con que es conducida por experto y en ese sentido siempre hay todo un equipo de profesionales, investigación y soporte científica y expertos en educación detrás de cada una de las soluciones que se están diseñando y se están generando, independientemente de la sofisticación que tenga cada solución. Son soluciones que están pensadas también en términos de garantizar seguridad para quien las usa, pero también para la solución misma. Con un enfoque fuerte en términos de construir capacidad, ¿sí? Y en ese sentido se busca que esta herramienta esté muy de la mano con el crecimiento de cada una de las instituciones educativas, pero también de las necesidades propias de quien está enseñando y de quien está aprendiendo. Y, pues, por otro lado, también con un enfoque fuerte, y vamos a ver ahorita un poco a qué me refiero cuando hablo de resiliencia, y de alianzas internacionales. Básicamente, y es parte de lo que les voy a contar ahorita, todo este enfoque y todo este movimiento ha hecho que en Finlandia, aunque ha habido retos como yo creo que en todos los países, para algunas
aspectos muy, o sea, del ecosistema educativo y pedagógico estaban un poco más listos, y en ese sentido hizo que algunas de las situaciones no tuvieran un impacto tan grande como se han tenido en otras regiones del mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, frente a qué ha pasado en términos de la pandemia, parte de las reflexiones que se han realizado desde las compañías de tecnología educativa y también instituciones de educación superior tiene que ver con como les mencionaba, con un tipo de cambio de paradigma y también con aprendizajes que se han dado. Entonces, por un lado, parte de lo que se ha identificado es que las instituciones han pasado de un enfoque o de una respuesta reactiva a una respuesta mucho más equilibrada y en ese sentido también más resiliente y orientada al futuro, ¿sí? En ese sentido, las instituciones de educación superior en Finlandia, que ya estaban equipadas con soluciones de tecnología educativa, pudieron, por un lado, continuar sin mayores dificultades con todos los procesos de planeación, administración de recursos institucionales para garantizar la prestación del servicio educativo. Pudieron soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación, tanto sincrónicos como no sincrónicos. Pudieron apoyar además de una manera mucho más eficiente a todos los procesos de alfabetización múltiple. Cuando hablamos de alfabetización múltiple, si recuerdan, eso son parte también de las competencias que en Finlandia se empiezan a generar para los estudiantes, incluso en niveles de educación básica. Para Finlandia, todo el uso de herramientas de tecnología educativa permitió cerrar brechas con un enfoque inclusive y con un enfoque de aprendizaje para toda la vida y para el futuro. Cuando uno piensa en Finlandia, uno también creería que en Finlandia hay muchas cosas que están resueltas, y eso es cierto en parte, pero también hubo muchos retos que de hecho hemos estado discutiendo en América Latina, también en términos de qué está pasando, en términos de, por ejemplo, acceso a dispositivos o no, en términos de inclusión, en términos, por ejemplo, de inclusión también, en términos de género, no solo en términos de personas con diferentes tipos de necesidades educativas particulares. También ha habido toda una discusión en términos de muchos aspectos para realmente garantizar que todas las personas que están en Finlandia, sean finlandesas o no, reciban no solo una educación de calidad, sino que puedan además desarrollar todo su potencial. Algo que fue muy importante y que también se trabaja muy de cerca desde las organizaciones de tecnología educativa tiene que ver con facilitar la vida. Y en ese sentido se pudo propiciar bajar el estrés de estudiantes y trabajadores debido a los cambios en los procedimientos. No es secreto, y de hecho ya se ha venido hablando en toda esta mañana, que la llegada de la pandemia hizo que tuviéramos que muy rápidamente pasar de modelos puramente presenciales a modelos en un principio remotos, y en este momento no solo remotos y en ese sentido urgentes de solucionarlo inmediato, sino de realmente facilitar espacios híbridos donde lo virtual va mucho más allá de lo remoto. Eso pasó en todo el mundo, y en ese sentido parte del trabajo fuerte que se realizó en Finlandia tuvo que ver con generar la infraestructura y el soporte para que este trabajo se pudiera dar. Puse en otro color que fue clave la formación y acompañamiento a docente en todos los niveles, porque fue esto lo que fue generando espacios en donde realmente no solo habláramos de aprendizajes remotos, sino realmente de aprendizajes virtuales y en este momento de aprendizajes híbridos con una fuerte intencionalidad pedagógica y manteniendo la calidad. Les puedo contar que incluso durante la pandemia fueron exitosas algunas herramientas en donde las instituciones de educación superior empezaron a trabajar con los gobiernos locales para establecer herramientas de acompañamiento a docentes de diferentes niveles educativos para generar mejores herramientas en términos de utilizar la tecnología realmente, de nuevo, al servicio de la educación. He sido muy reiterativa con este tema, pero creo que es uno de los mensajes más importantes, y es que la tecnología por sí sola no tiene mucho sentido si no la ponemos al servicio de
pues del quehacer educativo. Entonces, en ese sentido, hubo esfuerzos en donde, por ejemplo, las universidades de investigación y las universidades de ciencias aplicadas en Finlandia trabajaron con los gobiernos locales, acompañando a los docentes para no solo aclarar dudas, digamos que de tipo técnico, en términos de cómo utilizar X o Y herramienta de tipo tecnológica gratuita o no, sino más que eso para acompañarlos en términos de realmente lograr motivar e involucrar a los estudiantes en este tipo de espacios. Entonces fue muy interesante no solo ver qué estaba pasando con este tipo de acompañamiento, sino el tipo de preguntas que estaban surgiendo de los docentes en esta cuestión. Uno creería, y sobre todo al inicio de la pandemia, que las dudas iban a ser sobre todo sobre aspectos técnicos de qué herramienta puedo utilizar o si quiero fomentar este tipo de aprendizaje, cuál es la mejor solución que puedo utilizar en términos no solo de nuevo de recursos gratuitos o no, pero fue muy interesante ver cómo en Finlandia un porcentaje significativo de las consultas de los docentes tuvo que ver no necesariamente con identificar una herramienta en sí o manejar los aspectos técnicos específicos de una herramienta, sino realmente cómo lograr que el uso de las herramientas realmente propiciara unos espacios de aprendizaje significativos. Esto ha sido bien interesante en términos de las dinámicas que se han venido generando y de los aprendizajes que se han generado, no solo de qué está pasando con los maestros, de qué tipo de necesidades puntuales tienen en términos de formación y de apropiación de nuevas tecnologías y de alfabetizaciones múltiples, sino también qué está pasando en términos de las interacciones que se dieron durante la pandemia y en entornos virtuales y híbridos entre maestros, estudiantes y familias. De nuevo, cambio en paradigma de la educación. Entonces, en ese sentido, y esto no es solo exclusivo de Finlandia, las universidades se encontraron con tasas crecientes de deserción. De hecho, también se mencionó en algunas otras conferencias. Las instituciones tuvieron que, de una manera, algunas de una manera en emergencia y forzada y otras de una manera un poco más tranquila y con algo más de preparación al respecto, empezar a utilizar diferentes tipos de herramientas digitales. Y lo que pasó en Finlandia, como ya lo había mencionado también, es que la mayoría de las instituciones estaban medianamente o muy bien preparadas para eso y algunas instituciones incluso con un manejo adecuado de este tipo de herramientas lograron reducir costos y aumentar matrículas en términos de un adecuado uso de este tipo de herramientas. Y no solo aumentar matrículas y costos, sino optimizar el trabajo, no solo a nivel administrativo, sino también a nivel docente. Hay una serie de herramientas que se han venido desarrollando que, como les digo, están centradas en este tipo de procesos y por eso las instituciones han logrado tener algunos resultados bien interesantes, ¿sí? Y lo otro, y esto tampoco es exclusivo de Finlandia, es que las instituciones se han venido forzadas a pensar en una visión a largo plazo y una inversión en soluciones digitales, pero bien direccionadas. Yo creo que al principio de la pandemia lo que nos pasó a todos, como también se mencionó hace un tiempo, era que primero estábamos muy sorprendidos de qué iba a pasar. Segundo, no sabíamos qué tanto tiempo iba a durar esta situación y en ese sentido las instituciones empezaron a resolver lo urgente y en este momento estamos en un momento en donde ya pasamos de resolver lo urgente a realmente pensar cómo queremos vernos en un corto, mediano y largo plazo. Y esto ha hecho también que las instituciones de educación superior repiensen muchas de sus estrategias, no solo en términos de oferta de formación formal, sino también de hacia dónde va el futuro de los nuevos estudiantes, de quiénes son los estudiantes, de cuál es la edad de las personas que se están formando, de si las personas quieren no solo formarse con títulos de educación formal, sino que tanto le vamos a apostar por ejemplo, a espacios de microcréditos o a otro tipo de espacios. Entonces, en ese sentido, este ha sido un ejercicio
en que a nivel mundial todos estamos repensando una serie de cosas. Acá quería compartirles un diagrama que me pareció muy interesante en términos de qué ha pasado en términos de tecnología educativa al servicio de quien aprende. De hecho, este diagrama es un diagrama de un documento muy interesante que lanzaron ahorita en octubre y que les recomiendo a todos revisar si les interesan estos temas de transformación digital. Es un documento que se llama Hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina, en el cual participaron la CAF, Intel y otra serie de organizaciones bien interesantes y que además retrata de una manera, a mí me parece muy acertada, qué está pasando en términos de transformación digital en entornos pandemia y pospandemia para América Latina y qué bien. Pero además también muestra una serie de elementos interesantes en cómo la relación entre los procesos de aprendizaje y educativos y el uso de tecnología ha ido cambiando a través del tiempo, ¿sí? Y cómo, si ustedes se fijan, hacia el 85 empezamos con unas salas de cómputo en donde la sala de cómputo y las habilidades digitales o tecnológicas estaban exclusivamente relacionadas con esa sala de cómputo. Nosotros íbamos a la sala de cómputo con nuestro profesor de sistemas, o bueno, podemos llamarlo de otra manera, ¿sí? Y fuera de eso no hablábamos ni nos relacionábamos con dispositivos tecnológicos o herramientas tecnológicas más allá de esos espacios. Y cómo a través del tiempo hemos ido migrando a tener una relación entre tecnología y educación mucho más articuladas, y en este momento estamos hablando, y todos, de hecho es parte de las palabras de moda, estamos hablando de el aprendizaje híbrido, pero también estamos hablando de espacios de colaboración o de laboratorios de colaboración, en donde a través del uso de herramientas tecnológicas y de plataformas propiciamos el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. Entonces, en muy pocos años, esto ha cambiado de una manera significativa. Ya es normal hablar de espacios de makers labs, pero también de plataformas de realidad aumentada, de inteligencia artificial al servicio de la educación. Lo mencionaba el padre Harold en términos de utilizar herramientas que nos permitan ver cómo aprenden los estudiantes, qué intereses tienen los estudiantes. En Finlandia, por ejemplo, ya estamos utilizando herramientas en donde cada estudiante puede diseñar su propia trayectoria teniendo en cuenta las competencias no solo que tiene, sino las que quiere fortalecer y las que quiere adquirir, y la universidad le puede señalar cuáles son los programas o espacios de formación que pueden ayudarle a diseñar su trayectoria específica. O tenemos herramientas en donde elementos de inteligencia artificial nos permiten ver en términos de los programas de educación superior, qué tan alineados están estos programas con objetivos de desarrollo sostenible. O hay herramientas que tienen que ver con acompañamiento en términos de aprendizaje socioemocional, que uno creería que no tiene que ver con procesos de transformación digital, pero tiene mucho que ver. Entonces hay una cantidad de herramientas muy interesantes que se ponen al servicio de la educación. Como tenemos muy poco tiempo, voy a ser muy rápida, pero creo que hay algunos elementos que vale la pena mencionar acá. Y es cómo estos procesos de aprendizaje con tecnologías están diseñados para un aprendizaje autónomo y colaborativo, y cómo hay una serie de herramientas y competencias desde la cuarta revolución industrial que en este momento se vienen trabajando, no solo en términos de desarrollo de tecnología educativa específica, sino de desarrollo de competencias. Y en este sentido, en términos de desarrollo de competencias, como bien les mencionaba hace un rato, hay muchas, pero en este sentido quise mencionar unas que no solo son muy importantes en Finlandia, sino que también se están empezando a mencionar acá en el escenario de América Latina, y son las siguientes. Una, por un lado, todo el manejo y gestión de grandes cantidades de datos, que está muy relacionado con ciencia de datos y pensamiento crítico. Las otras que tienen que ver con pensamiento lógico y computacional, aprendizaje basado en la resolución de problemas, que están súper relacionadas con la relación activa y constructiva con la tecnología, con la producción de contenidos de distintos formatos,
que a su vez están relacionadas con pensamientos de diseño aplicado, simulado y modelado. Y como les mencionaba, con unas competencias que uno creería que no tienen nada que ver con transformación digital y con revolución industrial, pero sí están muy relacionadas, y son las competencias socioemocionales, que tienen que ver con las habilidades interpersonales, cognitivas e intrapersonales. Perdón, ahí me faltó una letra, ¿sí? Y cómo esta incorporación transversal de estas competencias puede integrarse a otro tipo de competencias fundamentales, y en este momento se empiezan a considerar fundamentales como parte del currículo desde los diferentes niveles, lo cual además nos permite que cuando llegamos a educación superior con este tipo de habilidades podamos desarrollar las soluciones a nivel tecnológico que puedan llegar a estar al servicio de la educación. Acá, para finalizar, solo quería mostrarles, aunque no tengo mucho tiempo, pero quien esté interesado luego podemos compartir información sobre algunas de las soluciones de tecnología educativa de Finlandia que apuntan a, por un lado, utilizar herramientas educativas para fomentar comunicación, para fomentar éxito académico como todo. EduX, que tiene que ver con sistemas de información puestos al servicio de la educación, de la investigación, y que en este momento están incorporando varios elementos de inteligencia artificial, como los ejemplos que les di. Y Mighty Fire, que trabaja todo el tema de aprendizaje socioemocional en diferentes niveles educativos y también apoyados en tecnología educativa. Estos son solo una serie de ejemplos. Podríamos hablar muchísimo más, pero pues solo quería mostrarles que, por un lado, esto es posible. Dos, se pueden generar soluciones innovadoras, y cuando estamos hablando de innovación no solo estamos hablando de cosas sofisticadísimas, sino también de cosas que se pueden usar muy fácilmente y que promueven espacios de aprendizaje bien interesantes e interacciones muy interesantes entre maestros, estudiantes y familias. Entonces, yo les doy las gracias. Acá están mis datos por si alguien quiere conversar con más tiempo. Y al final, al lado de este dispositivo móvil, que es un ejemplo de lo que hacemos en Tudo, está el código de barras de nuevo de este pequeño video con realidad aumentada, que les estaba invitando a ver a las personas que estén interesadas en ver algunas cosas en términos de modelo educativo finlandés en general. Yo les doy a todos las gracias por este espacio y espero que podamos tener la posibilidad de conversar más adelante y seguir construyendo lazos. Muchísimas gracias a Ápice por fomentar este tipo de espacios en donde todos podemos centrarnos no solo en conversar, sino en compartir experiencias exitosas y también lecciones aprendidas. Muchísimas gracias. Listo.